Hola mis queridos lectorines, bienvenidos a una emisión más de su canal favorito Inesina Panivina y sus libros. Hoy les traigo una historia verdadera, parte de la historia de Grecia, y este libro se llama Eleni de Nicholas Gatsoyannis, o Nicholas Gage, que es su nombre de escritor en Estados Unidos. Muy bien, pues este libro es una carta de este autor, una carta de amor a su madre. Eleni fue su madre y él escribe esta historia, la historia de su infancia y el final de los días de su madre, como un legado, ¿no?, de lo que ella le dejó, porque para que ellos pudieran vivir, ella tuvo que morir. Muy bien, es una parte de la historia de Grecia muy poco conocida. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una guerra civil. Estamos hablando de que Eleni tiene 6 niños y Nicholas Gatsoyannis es el único varón. En una sociedad patriarcal, ¿no?, machista, esto tiene suma importancia, el hijo varón. Entonces, él mismo dice, él describe su libro empezando como que él creció con todo el amor que una madre griega reserva para su hijo varón. O sea, imagínense la importancia de un hijo varón en esta cultura. Bueno, y en muchas otras, porque yo, que no soy tan vieja, también crecí en una cultura muy parecida. Fíjense que él cuenta la historia de su madre como una persona muy luchadora, ¿no?, que no se deja vencer por los obstáculos. El papá no existe, el papá está en Estados Unidos tratando de forjar un porvenir, un patrimonio para traerse a su familia, y no saben de él por mucho tiempo porque pues, toda la comunicación estaba cortada durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces no sabían nada de su padre. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, en este pequeño periodo entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil, ellos reciben un baúl de regalos y es como se enteran que su papá sigue vivo y está bien y los quiere y no se ha olvidado de ellos, ¿verdad?, que es lo más importante. O sea, que nunca se sabe, a veces se van por los cigarros y no regresan, pero este no fue el caso. Pues bueno, Eleni, ya sabes, llama a todo el pueblo porque en el baúl hay regalos para todos los del pueblo, ¿no? Así eran en esa época, muy generosos, y pues los baúles tenían que tener regalos para todo el mundo. ¿Qué pasa cuando empieza la guerra civil? Resulta que hubo un periodo en el que son invadidos por el comunismo. Y en este entonces el comunismo era muy fuerte a nivel mundial, así que tienen muchos recursos. Pero llegan, implementan el comunismo de forma totalitaria, ¿no?, como pasó en Rusia, en Cuba, donde nadie se podía expresar. Y ya sabrán, empiezan los problemas, porque el comunismo de aquella época tenía como un sistema en el que si tú me haces algo, yo voy a decir que tú dijiste algo contra el comunismo y puedes llegar a morir por eso. Hablar mal del comunismo en este tipo de sociedades te llevaba a la muerte. Muy bien, pues hay alguien que empieza a decir que ella es la americana porque pues su esposo está en Estados Unidos, ¿verdad? Empiezan a decir que Eleni tenía contactos con el capitalismo, que hablaba mal del comunismo, y ya saben, esto la hace acreedora a la pena de muerte. Antes de que ella la vayan a apresar, cuando ella sabe que va esta situación encaminándose para allá, ella arregla que un coyote, ¿no?, saque a sus hijos del país, que se los lleve a Bulgaria. Se los llevan a Bulgaria o a Italia, pero lo importante era sacarlos del país, ¿no?, porque si no, este tipo de sociedades se llevaba a los niños a Rusia. Entonces ella sabía que se los iban a quitar, que a ella la iban a matar, y lo único que ella podía hacer en ese entonces era enviar a sus hijos fuera del país. Ella paga para que unas personas se los lleven, los puedan sacar del país, un coyote, ¿no?, el que hace esto ilegalmente, porque no había forma de hacerlo legalmente, es la realidad de esa época. Entonces a ella la apresan, ¿no?, se dan cuenta que ella ya sacó a los hijos en lugar de dárselos al Estado y la matan. Muy bien, entonces van a decir, ¿por qué nos cuenta el final? Este no es el final. Esta fue la infancia de Nicholas Gatsoyannis. Cuando él llega a Estados Unidos finalmente con su papá, él tiene mucho rencor contra su papá, porque él sabe que su mamá se encontró en todos estos problemas y de hecho vio el fin de sus días precisamente porque no había un hombre, un papá que cuidara y que apoyara. Entonces, pues ella se lo tuvo que ver sola, todas este tipo de tribulaciones, 2 guerras, ella sola con tantos niños. Imagínense la situación de esta mujer, y su final fue terrible. Él empieza a crecer y empieza como que a sentir menos y menos rencor hacia su papá,
no también lo empieza a entender, pero siempre hay esa espinita. Cuando él crece, él quiere venganza y él quiere encontrarse con los que mataron a su madre. Él va a ir, y esta es una historia cierta, él va a ir a buscarlos. Cuando hay una política del perdón en la que ellos ya pueden regresar a Grecia y se perdonan todos los genocidios de los que ellos fueron los responsables, él quiere regresar a Grecia y enfrentarlos. Es un libro muy interesante. Yo les voy a dejar a ustedes este final sin terminar. Se los voy a dejar así como película francesa, ¿no? Es de ustedes saberlo, porque es un libro muy interesante, quiero que lo lean. Si les gusta más escucharlo, está la versión de audiolibro disponible. Si ustedes son más visuales, hay una película que hizo John Malkovich. Sí, John Malkovich hizo la película de este libro, la pueden encontrar en YouTube. Así que no tienen que gastar para poder saber el final de esta historia. Yo espero que lean el libro, es muy fácil de conseguir. Yo de hecho lo conseguí en una librería de segunda mano, así que pagué $1 por él. Es muy cómodo porque es un libro que salió en los 80s. Así que no se lo pierdan, yo se los recomiendo y los veo aquí la próxima semana en Inestina Panivini y sus libros.